Ahora nos toca conocer a don Álvaro de Bazán en Portugal y en las terceras para terminar esta jornada. Y en primer lugar tenemos a Rafael Valladares, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en el año 92. Se incorporó al Instituto de Historia del CSIC de Madrid 4 años más tarde. Entre el año 2002 y 2012 ha sido responsable de reseñas y director de la revista Hispania. Entre 2014 y 2020 fue jefe de estudios de la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma. Está especializado en la monarquía hispánica de los siglos XVI y XVII y ha realizado numerosas estancias de investigación y docencia. Es un viajero, ha sido un viajero impenitente en su formación. Ha estado en París, en Florencia, en Lisboa, en Princeton, Bogotá, México, Sevilla, Brasil. Desde el año 2013 es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de España y entre sus libros, que son muy numerosos, hay más de 6 sobre las relaciones hispano-portuguesas, sobre la vinculación de Portugal con España desde la perspectiva militar, política y económica. Como editor también ha publicado El mundo de un válido, don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661, el año 2016 y otras muchas. Actualmente prepara la biografía de don Luis de Haro, yo espero como agua de mayo, válido de Felipe IV entre 1643 y 1661. Será tu hijo, iba a decir putativo, ¿no? Tu hijo legítimo. Será no sé si el último, por lo menos será uno de ellos. Bueno, él nos va a hablar sobre Bazán y Portugal en 1580, el paradigma naval. Cuando quieras, Rafa. Muchísimas gracias, queridísima amiga. Estamos de suerte, sí. Perdón. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, naturalmente, por estar aquí. Y, ante todo, vaya por delante mi máximo reconocimiento a cuantas personas e instituciones han hecho lo posible porque hoy podamos reunirnos aquí. Y gracias, naturalmente, a la acogida de la Casa de Santa Cruz, que también nos abre sus puertas en Madrid. No es lo habitual, pero es un verdadero placer poder estar y evocar el espacio del pasado gracias a este lugar. Decía John Eliot
ya desaparecido por desgracia, que no era lo mismo investigar sobre la Edad Moderna española en el archivo Castillo de Simancas que hacerlo en la sala funcional y fría, no siempre agradable, del Archivo Histórico Nacional. Un historiador sabe lo que es el poder de la evocación de un espacio, de un lugar, de unos objetos, y eso hoy lo tenemos aquí y es gracias al Marqués de Santa Cruz y a los organizadores. Bien, me traen como ponente sobre la conquista de Lisboa o el papel o dimensión naval de las galeras y las carabelas, no calaveras, como dijo un alumno mío, que el Marqués de Santa Cruz llevó hasta Lisboa en agosto de 1580. Es un tema que, naturalmente, nunca ha sido un capítulo específico de mi formación, pero que por motivos que ahora veremos me vi obligado a incorporar una vez que me interesó el papel conflictivo que tuvo la incorporación de Portugal a la monarquía española. Normalmente, cuando uno se aproxima a la gran crisis dinástica portuguesa de 1580 y se enfrenta a los planes que tuvo que desarrollar la monarquía para incorporar este territorio, y hablamos de momento en el plano militar, la pregunta de fondo que se está planteando a todos nosotros es ¿cómo se conquista Portugal? Ese es el gran tema de fondo. Y resumiendo mucho, puesto que tenemos poco tiempo, les diré que cuando se analiza la historia de la relación militar, conflictiva entre España y Portugal, que no siempre ha sido así, pero sí muchas veces, hay dos formas de conquistar Portugal, porque el objetivo de Portugal siempre es el mismo, tomar Lisboa, lo que en terminología militar suele llamarse, si no me equivoco, perdón si digo algo que no es correcto, el reducto general, es decir, el punto clave de un territorio donde en última instancia se replegaría el gobierno y las fuerzas últimas que le quedan para frenar la invasión del ocupante. Si sale bien, el ocupante se recupera y como mínimo, si no vence, si el resistente vence, lo mínimo que consigue es una negociación en ciertos términos de poder. Pero si el reducto general cae, evidentemente eso arrastra consigo el fin de un régimen y la inauguración de otro nuevo, el del ocupante vencedor. Lisboa, puesto que es el reducto a ocupar, porque el reino depende de sus instituciones y de su lugar, hay solo dos maneras de llegar hasta el reducto. Uno es la vía terrestre, entrando desde Castilla. No me atrevo casi ni a tocar el mapa. Sí, vale. Y ahora, efectivamente, bueno, vamos a intentar, la flechita sería para subir. ¿Dónde la veo? Ah, no me atrevo. No, aquí. Ahora. No, espérate. Bueno. No nos preocupemos de momento, es que no quiero... Bueno, hay dos vías de entrada en Portugal para su conquista militar. Una es la vía terrestre que parte de Castilla, ahora veremos por qué, desde la zona de Salamanca aproximadamente, la frontera del distrito de Salamanca. La otra forma de ocupar Portugal es mediante una combinación de ataque terrestre y naval. La primera tiene, sobre todo como finalidad, evitar el gran problema de tomar la ciudad, que es que está rodeada por el río Tajo. Es decir, si se entra desde el norte y se desciende desde Castilla en dirección noreste-suroeste, las tropas invasoras entran ocupando el norte de la ciudad, que podemos verlo en el mapa. Pero si se ataca desde la otra ruta terrestre, que es Extremadura, que parece la más lógica porque es la más corta en distancia, el gran problema es que hay que cruzar el río Tajo. Ese es el gran problema logístico que hay que salvar cuando se quiere atacar y ocupar Lisboa. Cada ruta tiene sus características específicas, sus problemas propios, de todo tipo, pero básicamente logísticos. Y son, si se entra desde el norte, la ruta que Juan I sigue en el siglo XIV para ocupar el trono portugués, el problema es que aunque no hay que cruzar ningún gran río para ocupar Lisboa, porque se llega a su zona norte, sin embargo el recorrido es muy largo y por tanto hay que llevar todo un aparato de intendencia y una logística que en cualquier momento puede dar al traste si los portugueses presentan batalla en campo abierto y destruyen la fuerza invasora. Eso fue Aljubarrota en 1385, una derrota descomunal.
Y eso fue algo que quedó grabado en la memoria de todos los, estrategas que por parte de Castilla en un momento dado, luego España o monarquía española después, pensaron en la ocupación portuguesa. Nunca más Aljubarrota. Es el síndrome de Aljubarrota, el temor a que preparar todo un ejército que no tiene ningún obstáculo, en teoría, hasta llegar a Lisboa, sin embargo, tiene que superar cualquier batalla que se le presente. 2. La otra ruta. La otra forma de invadir Portugal es una ruta anfibia, o mejor dicho, es una operación anfibia, clásica en tenaza. Una entrada desde Extremadura por tierra, pero al mismo tiempo tiene que haber una gran fuerza naval que se ocupe de, en el mapa tendríamos que verlo perfectamente, me voy a levantar con su permiso, si puede ser, para explicarlo mejor. Ese ensanche, ese estuario descomunal que es característico de la desembocadura del Tajo, es, por tanto, un lugar perfectamente apto para que entren carabelas, pero también galeras, donde puedan situarse, formando una línea en torno a la ciudad. Entonces era mucho más chiquitita que ahora, su extensión geográfica era mucho menor, y una vez que están ahí, pueden o atacar la ciudad o desembarcar. En el caso que nos ocupa, puesto que era muy arriesgado directamente atacar Lisboa sin antes haber tomado esta zona de la costa, la táctica que va a seguir Alba y Bazán, ahora lo veremos con más detalle, pero lo adelanto para que quede claro geográficamente, es entrar el ejército desde Extremadura, recuérdese, la vía más corta, la que menos intendencia y logística requiere, y además por ahí es difícil que haya un encuentro con el ejército de Portugal en este momento, llegar hasta Setúbal, ahí, con la ayuda de Bazán, tomar la ciudad, Bazán desde el mar bombardeando, ahí embarcan las fuerzas de Alba, ahora veremos qué número, y en barco los lleva a Cascais, al litoral atlántico, porque por aquí interesa que desembarquen las tropas. Primero, están más aseguradas que en la propia Lisboa y, sobre todo, hay que ir tomando todas las fortalezas costeras que forman una especie de vigía, de protección, de barrera defensiva de la ciudad si se ataca desde el mar. La única manera, por tanto, es concentrar en Cascais o en este litoral las fuerzas y después se va avanzando, se van tomando los puestos y los puestos artilleros, incluso hay islas fortificadas, y definitivamente se llega a Lisboa. Alba llegará con sus tropas aquí, a la zona oeste de Lisboa, aquí se afincará el ejército, mientras que la fuerza naval de Bazán se posiciona frente al litoral, a la costa de Lisboa. Ahí se alineará y formarán una tenaza. Primero ha sido la gran tenaza terrestre naval, desde Extremadura, Badajoz parte Alba, desde Cádiz parte Bazán, y finalmente la tenaza vuelve a repetirse en el entorno de Lisboa, que es el reducto general. ¿Cómo fue la invasión desde el punto de vista, digamos, militar, en cuanto a población, reacciones, etcétera? Sobre esto conviene matizar, sobre todo, y advertir que la historiografía ha tenido un recorrido bastante polémico hasta nuestros días. En general, los textos, las fuentes de la época no presentan ninguna duda en cuanto a que hubo que ejercer una cierta dosis de violencia contra las poblaciones que se resistían, mientras que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los historiadores releyeron estas fuentes, este tipo de conflictos que se dieron, etcétera, y fueron poco a poco reduciendo su peso como si prácticamente no hubiese habido una conflictividad o violencia militar excesiva. Tanto se llega a decir que Lisboa fue tomada casi por entrega de la ciudad y que la batalla de Alcántara, que se da al este de los muros de la ciudad, aquello fue una refriega, un pequeño encuentro, pero que, aunque técnicamente fuera una batalla, porque se encontraron dos ejércitos enemigos, tampoco tuvo ni un grado de violencia excesivo y no se puede calificar de batalla propiamente dicha. ¿Qué pasó a fines del siglo XIX para que esta invasión militar,
que estamos hablando de unos 15.000 hombres que lleva Alba, entre 12 y 13.000, algunas fuentes hablan de 25.000, eso es una barbaridad. 15.000 seguro. Barcos, estamos hablando de casi 100, 120, según las fuentes, la mitad galeras, más de la mitad galeras, el resto carabelas, barcos de apoyo, esquifes, etc. Estamos hablando, por tanto, de una fuerza importante. ¿Portugal se rindió tan fácilmente y no hubo violencia? No. Lo que hay que analizar es el contexto político en que los historiadores de fines del XIX empiezan a evaluar este conflicto con Portugal. Políticamente, desde mitad del siglo XIX, incluso un poquito antes, sabemos que se produce en las relaciones hispano-portuguesas el nacimiento de un fenómeno nuevo que va a influir mucho en las interpretaciones históricas sobre España y Portugal. Hablamos del iberismo. El iberismo es un movimiento político ideológico que promueve la reunificación de España y Portugal, bajo república, bajo monarquía, había muchas variantes, pero reunificar los dos estados para de esa forma superar el atraso histórico y ponerse a la altura de los vecinos fuertes del norte de Europa. El modelo iberista realmente está inspirado en la reunificación alemana, en la unificación italiana de 1864, 70, que culmina en 70. Es decir, en Europa está habiendo movimientos en este sentido. Y, por tanto, aquellos que piensan que la península no está ocupada por dos naciones propiamente dichas, portugueses y españoles, sino que todos son una nación ibérica por historia, por tradición, comparten la raíz de su lengua, el latín. Este movimiento, como digo, tiene una función política determinada. En ese contexto iberista, amable, se trata de presentar que hay más elementos en común entre ambos países que elementos diferenciadores. Y la historia tiene que participar de este movimiento de reconciliación. ¿Qué hacen los historiadores iberistas? Yo digo que a veces incluso de forma inconsciente. Es rebajar cada vez más el peso del impacto violento que tuvo la ocupación del ejército de Alba y Bazán en Portugal. De hecho, se llega a utilizar expresiones que un historiador profesional hoy rechazaría de plano. Se habla de turismo de guerra, se habla de un paseo militar, menudo paseo, 15.000 hombres asaltando las ciudades, provocando a veces saqueos, etcétera, etcétera, etcétera. También se ha dicho, bien, hubo episodios de violencia de este tipo, pero comparado con lo que sucedía en los Países Bajos, no era nada. O comparado con lo que luego será la Guerra de los 30 años, que produce despoblaciones de hasta el 60% de regiones enteras de Alemania, lo que pasó en Portugal era anecdótico. Bueno, yo creo que aquí hay que inyectar inmediatamente la ayuda que nos presta la ciencia de la violentología. Personas expertas en violencia, sociólogos, antropólogos, historiadores también, y ellos nos hablan de que la violencia cualitativa, en ocasiones, aunque las víctimas físicas no sean demasiadas, según el contexto en que se produzcan, puede ser decisiva, determinante y percibida como un ataque realmente brutal. A mi juicio, esto es lo que sucede en la Guerra de Portugal de 1580. Los portugueses no esperaban una invasión de este tipo, y menos que le colocaran al llamado espantajo del terror, que era el duque de Alba. Alba es elegido precisamente porque era ya el símbolo del terror practicado en los Países Bajos. Se trataba de que su sola presencia evitara combates o que estos, provocaran al menos que una cierta desbandada entre las tropas reclutadas. El hecho, por tanto, es que estamos ante una situación que la historiografía fue cada vez ablandando más y haciendo más amable. Pero esto va a culminar, y atención porque estamos ya muy cerca de 2027, esta visión amable, blanda, de la conquista portuguesa del 80, alcanza su culmen en 1927. Es el año del centenario del nacimiento de Felipe II. Nos quedan 2 años para el 5º centenario. Este era el 4º. Pues bien, un historiador muy importante para mí, Julián Rubio, vallisoletano, va a escribir un libro clave, Portugal y Felipe II y Portugal, donde lo que hace es reivindicar no la invasión militar, sino cómo la ocupación del reino se llevó a cabo, sobre todo mediante una inteligente negociación política con las élites del reino. ¿Eso es cierto? Sí,
Claro que hubo una negociación magníficamente calculada durante 2 años que fue captando a los obispos, a los presidentes de los ayuntamientos, cámaras municipales, naturalmente a la nobleza, a mandos militares. Se iba negociando los mercaderes, los consulados de comercio, a todos se les fue, digamos, haciendo llegar mensajes y tratando, mediante el envío de embajadores, haciendo ofertas para que fueran aceptando la posibilidad de la incorporación a España. Pero si uno analiza después por qué se manda el ejército, aparece la contradicción. Si realmente hubo una conquista política, expresión que utilizó Julián Rubio en su libro, Portugal no fue conquistado militarmente, eso fue un paseo militar. Portugal es conquistado políticamente con la negociación, porque Felipe II era un gran diplomático, etc. Si eso fue así, ¿por qué se manda el ejército? ¿Qué se manda? Esa es la contradicción de ese tema. Se manda porque se sabe que ni toda la nobleza, ni toda la Iglesia, ni todos los mercaderes, y menos aún la población, estaban a favor de la incorporación. Felipe II selecciona a aquellos que ve más favorables al pacto y los incorpora, pero lo que está haciendo realmente es dividir a la sociedad portuguesa, porque de esa división nace la posibilidad de incorporarlos. Sabe que con todos es imposible contar, contemos al menos con unos de ellos. Ese éxito político, por tanto, es el que hoy estamos, tratando de matizar, es decir, no se niega el peso de esa negociación, pero hay unas operaciones militares sin las cuales 1580 no se puede entender como triunfo de incorporación de Portugal a la monarquía. ¿Qué plan de operaciones hay desde el comienzo? Pues el comienzo es desde 1578, desde que muere el rey don Sebastián, no hay que esperar 2 años después. Felipe II lo que empieza a movilizar es, al mismo tiempo que envía unos negociadores a Portugal, empieza a movilizar recursos y barcos. Dice que hay que pensar en un plan de ataque a Portugal. Los primeros planes que yo he visto de 1578, nada más y nada menos, uno es anónimo, me gustaría saber, yo creo que no se atrevió ni a firmarlo quien lo hizo, habla directamente de mandar la armada más grande que se pueda y bombardear la ciudad de Lisboa entera, pase lo que pase. Aprovechar que hay una cierta calma en Europa, eso es cierto, los Países Bajos se están recuperando, se está controlando más o menos, en el Mediterráneo hay tranquilidad con el turco, en Francia se está controlando. Es un momento muy oportuno y eso es lo que hace que alguno de los consejeros de Felipe II le diga concentremos en Cádiz toda la armada posible y desde el mar se entra, tal vez sin necesidad de demasiado apoyo terrestre. Ese plan se desecha, pero por un motivo que es el mismo por el que después se va a intentar evitar los saqueos durante la invasión. Vamos a ver, los militares lo saben infinitamente mejor que yo, los historiadores a veces no tanto. No es lo mismo hacer la guerra a quien se considera que va a ser súbdito o vasallo o ciudadano de un gobierno que hacer la guerra a un enemigo extranjero con el cual después se piensa hacer algún tipo de negociación o tratado. A quien, como los portugueses entonces, se espera por parte de España incluirlos como futuros súbditos, no se puede atacar con violencia extrema. ¿Hay que llevar un ejército? Sí. ¿Hay que ocupar el país? Lo que haga falta. Pero para que cedan en su resistencia, pero no para destruirlos físicamente. Alba, la correspondencia de Alba con el rey y de Bazán es desesperante. Los soldados se desmadran cuando entran en las ciudades, porque la ley de la guerra dice que tienen derecho a unos días de saqueo. Eso está perfectamente regulado. Y Felipe II ordena que no haya ni un solo saqueo. Lisboa se libra del saqueo. Alba lo consigue controlar y gracias a Bazán. Pero el hinterland, todo el territorio que rodea Lisboa, va a ser saqueado. Es más, va a ser tal desastre consecuencia de algo que se ignoraba. Y es que, como daban por hecho los lisboetas, los grandes mercaderes que comercian con la India, con China, con Brasil, daban por hecho que la ciudad sería saqueada por Alba y por Bazán, lo que hicieron fue sacar todas sus mercancías a casas de almacenes fuera, extramuros de Lisboa. Y es ahí donde Alba sí va a permitir el saqueo, porque no tiene más remedio que hacerlo. Por tanto, es una violencia que se intenta graduar, contener, cualificar, porque los portugueses van a ser súbditos pasado mañana, no enemigos extranjeros. Desde 2 años antes del 80, por tanto, se empieza a perfilar el plan y va a ser el siguiente.
Operación Entenaza. Hay fuerza suficiente naval para evitar entrar desde Castilla. La ruta castellana con el síndrome de Aljubarrota se neutraliza. Por ahí no. Felipe II no quiere volver a repetir ese riesgo. Por tanto, como tiene fuerza suficiente, crea el gran ejército terrestre de Badajoz, la fuerza que está en Cádiz, y empiezan a operar a finales de junio de 1580. 3 movimientos muy claros por parte de Bazán, que ahora nos interesa. Él debe estar perfectamente coordinado con Alba. Parece que lo estuvieron. Desde luego, los historiadores han encontrado pocos testimonios, antes hablaba de esos cruces pero sí sabemos que hubo correspondencia durante toda la invasión, previamente natural. Pero durante la invasión se envían correos que intentan conectarse unos con otros. Pues la operación es cuando Alba entra desde Badajoz, la ruta más corta, la frase que aparece siempre, Bazán está en Cádiz y zarpa y va a hacer 3 movimientos. Él tiene que parar en 3 lugares y tiene que llevar a cabo 3 operaciones. Una, controlar el Algarve, el sur de Portugal, los pueblecitos del sur de Portugal. Algarve, el reino en árabe, es la zona meridional de Portugal, donde hay puertos muy importantes por su calado, lagos, no recuerdo 2 o 3 más. Los va a tomar de inmediato con muy poca resistencia. Imaginemos, son puertos muy importantes, pero son pequeños, tienen muy poquita guarnición. Portugal llevaba más de un siglo sin guerra con Castilla, no estaban preparados, y por tanto se rinden casi de inmediato. Bazán desembarca, va dejando pequeñas guarniciones y manda correos a Alba, que está hacia el norte, entrando ya hacia Lisboa. Segunda operación, una vez controlado el Algarve. Sagres, lo hemos visto. Setúbal. Alba llega a Setúbal, lo rodea por el norte, y lo que hace Bazán es posicionarse frente a la ciudad y empezar a bombardear la ciudad. Lo que consigue es que las fuerzas portuguesas, que no eran muchas, tampoco eran pocas en Setúbal, tienen que dividirse, y mientras la zona norte presenta batalla o resistencia, no hay batalla abierta, presenta batalla o resistencia, a Alba, Bazán está bombardeando Setúbal desde el sur. Esa división de fuerzas hace que la ciudad caiga de inmediato. Y ahí se produce una parada de unos días, parada que se aprovecha para embarcar al grueso del ejército de Alba. Hemos hablado de unos 15.000 como mucho, mis cálculos son de unos 12.500. Bueno, no está mal tampoco. 12.500 hombres y artillería y caballería que tienen que embarcar y van a rodear toda la península hasta llegar a la ría de Lisboa, el estuario del Tajo. Ya tenemos 2 operaciones. Al llegar, naturalmente, a Cascaes, como hemos dicho, punto de desembarco, era el más propicio, el menos defendido, se desembarcan los hombres y ahí se produce, como hemos dicho, la ocupación de todas las baterías costeras que defendían para que no puedan neutralizar los barcos de Bazán, que se van adentrando por el Tajo para repetir la operación de Setúbal. Las tropas de Alba se sitúan al oeste de la ciudad, el barranco de Alcántara, es un barranco que todavía se puede ver en la ciudad, la topografía lisboeta lo permite ver, y Bazán coloca las galeras en línea frente a Lisboa. Se produce la batalla, es decir, las fuerzas portuguesas salen de la ciudad, ya estaban acantonadas al norte, descienden, se da la batalla de Alcántara, no entremos en detalles, mientras Bazán bombardea ligeramente la ciudad. Ligeramente, no se produce un bombardeo masivo, ni mucho menos. Lo que va a conseguir, sobre todo, la amenaza de Bazán, es que, ante el terror a que la ciudad sea saqueada, inmediatamente y bombardeada, cuando ven esa masa naval, estamos hablando de 100 barcos delante de la ciudad, lo que hacen es que sacan bandera blanca y se negocia la entrega de la ciudad, con lo cual se evita el bombardeo y se evita el saqueo de la ciudad propiamente dicho. Hasta aquí, todo perfecto. Único problema de esta grandísima operación es que el candidato don Antonio, el otro que nos habló el profesor Martínez Ruiz, huye, le da tiempo, era el que comandaba las fuerzas de Alcántara, los portugueses son derrotados y don Antonio huye y se pasará su vida exiliado en el continente europeo, en Francia y en Inglaterra. Pero vayamos ahora a lo que me interesa. ¿Cuánto tiempo me queda? Perfecto. Bueno, si vamos a conquistar Portugal en 30 minutos, 8 minutos es suficiente para perderlo. Pasamos a 1640.
Portugal se subleva por motivos de descontento políticos, o mejor dicho, Portugal no se sublevó nunca. Es un golpe de Estado de una serie de minorías no asimiladas. Recordemos que el Portugal de los Felipes es un Portugal siempre dividido, desde su nacimiento hasta el final. Es de una conflictividad terrible. Por eso cuando dicen, ¿y por qué se sublevó Portugal? Bueno, pues es que nunca debió ser asimilado, nunca debió ser incorporado. Era un territorio que rechazaba, la mitad de su población mínimo, rechazaba la unión con Castilla. Y es lógico, no se olvide que la Castilla de Felipe II ya no es un territorio, un reino feudal medieval, ya es la cabeza de un imperio. El temor de los portugueses, y muy justificado, era que incorporarse a la monarquía les daba oportunidades, qué duda cabe, pero también era un riesgo de ver que sus instituciones y sus leyes pudieran ser minadas, laminadas o sustituidas por las castellanas, cosa que en parte ocurrió. Por tanto, 1640... golpe de Estado en Lisboa y triunfa. Dejémoslo ahí. Y en Madrid empiezan a debatir cómo recuperamos Portugal. Ahora desvelo, por tanto, el título de la conferencia. El paradigma Alba Bazán estaba creado con tal fortuna y además contrastaba tanto con el desastre de Aljubarrota, recuérdese la ruta terrestre desde Castilla, contrastaba de tal manera que no había duda, había que optar por el modelo en tenaza, Alba Bazán, el paradigma de la operación anfibia perfecta. Problema que a mitad del 17 la monarquía no está en las condiciones anteriores. Y hay todo un debate de qué hacer. Resumiendo mucho, se va a optar siempre por el modelo Alba Bazán, es decir, preparar fuerza terrestre y una armada que desde Cádiz trate de rodear Lisboa. ¿Pero cuándo? Esa es la cuestión. Se va a esperar 20 años, prácticamente, porque antes la prioridad militar es recuperar Cataluña, que también se ha sublevado en 1640. Cataluña no es solo recuperar Cataluña, eso sí que forma parte de la herencia de los reyes católicos, por tanto eso es sagrado. Portugal no se percibe igual, eso hay que decirlo, aparte de muchas cosas. Pero Cataluña es núcleo de la corona de Aragón, es irrenunciable. Sin Cataluña es imposible que se pueda hablar todavía de una España como tal. Pero es todavía peor, porque la República Catalana, que dura apenas una semana, se incorpora a Francia como territorio bajo la amenaza de Luis XIV. Es decir, Cataluña se subleva, pero si quiere ayuda, Francia la chantajea y le dice, bien, pero os declaráis territorio que sois parte de la monarquía francesa, del reino de Francia. Y los catalanes pasan a ser súbditos de Francia. Bien. Ante una situación así, es evidente que la prioridad absoluta es Cataluña y Portugal se abandona. Cuando en 1660, más o menos, 20 años después de la rebelión, se plantea la operativa militar, tampoco hay duda, yo no he encontrado ni la más mínima duda, ni un documento se separa del modelo Alba Bazán. Pero los números no salen y el Consejo de Guerra se desespera cuando le dice al rey: no hay más que 15 o 20 barcos. Comparemos con los 100 que tenía Felipe II. Pero además el tonelaje es ínfimo, no les voy a aburrir con datos. Yo publiqué un artículo estudiando todas las armadas que se preparan del 60 al 67, década de 1660, para bloquear Lisboa. Es ridículo absolutamente. O tal vez no. Porque la cuestión es, si no hay barcos y se sabe, tropas, más o menos, 15.000 nunca, se llegó a unas 8 o 10.000 en Badajoz. ¿Por qué se insiste entonces tanto en repetir la tenaza? Yo aquí creo que nos falta una información de la que tengo indicios solamente, y es el factor político, es decir, todo el periodo en que Portugal está en sublevación, hay comunicación secreta permanente y clandestina entre portugueses que quieren la vuelta de la Casa de Austria y el gobierno de Madrid. No se olvide que aquí en Madrid está la mayor parte de la alta nobleza portuguesa que se declara pro-austracista. Insisto en la división de las clases dirigentes portuguesas, están partidas en dos. Ese es el instrumento que quiere utilizar Felipe IV. Si esta nobleza de Madrid consigue neutralizar a los oponentes, consigue al menos ganar adeptos, puede que con menos hombres y con menos barcos, la tenaza consiga, y esto sí está documentado, que las fuerzas principales, los alcaldes, algunos mandos militares, etcétera, se subleven
contra los Braganza y proclamen de nuevo la Casa de Austria en Portugal. Se confiaba, por tanto, en un factor político que luego se demostró que no tenía visos de realidad, por muchos motivos que ahora no es el momento. Y termino con una variante interesante. Tan obstusos, tan pesados fueron los defensores de la tenaza, Alba, Bazán, ese paradigma inamovible, que no se les ocurrió ni por asomo al menos otra alternativa. No, nuestros antepasados pensaban tanto o más que nosotros. El único proyecto que realmente vale la pena mencionar tuvo lugar en 1664, 4 años antes de firmarse la paz con Lisboa. Ya se habían producido 2 grandes desastres en la frontera, no importa cuáles. Y un militar italiano al servicio del capitán general, ojo, del distrito de Salamanca, propone una invasión alternativa. Es el llamado Plan Buscaiolo. Este italiano envía a Felipe IV en 1664 un informe apasionante, perfectamente fundado, estamos hablando de un genovés al servicio de España, muy preparado, etc., donde expone un proyecto para invadir Portugal por la vía terrestre que duraría 3 años. No voy a meterme mucho en él porque es complicado, pero se trataría de ir poco a poco, haciendo creer a los portugueses que España está agotada, que no hay recursos, y finalmente concentrando por sorpresa en la zona de Castilla una fuerza suficiente que podría en un momento dado descender hacia Lisboa poco a poco, porque los portugueses, ante 3 años en que España habría fingido debilidad, se supone que no solo habrían reducido el gasto enorme en defensa, que era insostenible, Portugal era un país pobrísimo en recursos, y sobre todo habría prescindido de sus aliados militares a los que había que pagar con mucho dinero. Si Francia e Inglaterra dejan de asistir a Portugal y España consigue engañar a un Portugal que reduce su ejército, tal vez en el 3er año de tentativas falsas en la frontera, un cuerpo de ejército pueda descender lo más rápidamente posible hasta Lisboa. El plan Buscaiolo, desconozco si se discutió, no he encontrado ningún documento al respecto, pero es muy llamativo que fuera, naturalmente, desde una frontera distinta a la de Extremadura, donde un militar importante hiciera ver que no se podía repetir la famosa tenaza de 1580. Y Buscaiolo termina su proyecto con las palabras con las que quisiera cerrar mi intervención. Conclusión, dijo él, o última máxima, y cierra su proyecto. Con grueso ejército y gran armada, hágase como en 1580. Sin armada y pocos hombres, éntrese como Juan I de Castilla y que Dios nos asista para que no se repita el Jubarrota. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Magnífica intervención. Ahora, si no te importa, te sientas ahí y llamo al almirante. Y terminamos... A ver. De verdad. Esto lo cerramos y abrimos Álvaro de Bazán. Voilà. Presentación, ¿no? Sí. Presentación desde el principio. Voilà. Bien. Presento al último de los participantes de hoy, que cierra además estas 2 jornadas. El almirante Rodríguez Garat sirvió en la Armada 47 años, 24 de ellos en destino de embarque. De su carrera de marino recuerda sobre todo los 9 mandos de buques o unidades colectivas de la Armada, la OTAN y la Unión Europea, que tuvo el privilegio de desempeñar, y muy particularmente las operaciones multinacionales en el Mar Negro y en la cuenca de Somalia. Diplomado de Estado Mayor en el Reino Unido, tiene un máster en estudios de defensa por el King's College en la Universidad de Londres. Durante los últimos años de su carrera ha sido comandante del Cuartel General Marítimo Español y finalmente almirante de la flota. Cesó en servicio activo en el año 2018 y ya en la reserva dirigió durante 3 años en el Instituto de Historia y Cultura Naval. Retirado desde el año 2021, es vicepresidente de la Real Academia de la Mar y colabora
de forma habitual con el Centro Superior de Centro Superior de Estudios de la Defensa Naval, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y diversos medios de comunicación social. Yo soy una de las forofas que le sigue para estar al día de todo lo que ocurre en el otro lado, como yo digo. Bien, hoy tenemos el privilegio y la suerte de tenerlo con nosotros. Nos va a hablar de Álvaro de Bazán en las terceras, el triunfo de la táctica. Adelante. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí. Gracias al Marqués de Santa Cruz por permitirnos usar este palacio para una tarde como hoy. Gracias sobre todo a ustedes por estar aquí, que hacer estas cosas en solitario o delante solo de mi mujer o de mi perro, pues resulta violento hasta para un hombre con la poca sensibilidad que yo tengo. El azar, que siempre importa, tanto en la guerra como en la vida, me ha puesto en último lugar de este ciclo. Y eso tiene ciertas ventajas. Uno podría pensar que si son ustedes aficionados al bronce, estos son los minutos de la basura, que es donde uno se siente realmente cómodo y puede experimentar. Pero también me permite, el hablar en último lugar, me permite hacer algo que normalmente está prohibido. Ayer, después de una conferencia por parte de un ingeniero naval acerca de todo esto, de toda la marina, de la época de don Álvaro de Bazán, de la evolución de la nao al galeón, Magdalena, y yo creo que había un acuerdo general, pidió que las preguntas se hicieran cortas, porque existe un vicio en entornos como este de hacer preguntas que son verdaderas conferencias alternativas a la que ha dado el ponente, y eso está mal. Está mal, pero yo voy a poder hacerlo, porque precisamente me ha tocado la última conferencia, o sea que me tomo esta posibilidad como una venganza. Puedo hacer una pregunta en modo conferencia y además con diapositivas. Esto lo habrán visto ustedes pocas veces. ¿Qué es lo que quiero defender? Una visión alternativa a la que nos dio el ingeniero naval acerca de, en su opinión, la batalla en concreto de la que yo voy a hablar, que es la batalla de la isla de San Miguel, que en otros tiempos, en los tiempos de Fernández Duro, se adjudicaba el mérito al propio don Álvaro de Bazán, a su dominio de la táctica, que historiadores más modernos consideraban que quizá no fuera exactamente la táctica lo que dio la victoria, sino la construcción naval, la robustez de los galeones portugueses que tenían las órdenes de don Álvaro de Bazán, pues puede haber tenido tanto que ver como la habilidad táctica del marqués. Y yo, sinceramente, no estoy muy de acuerdo. Para tratar de discutir este tema, que me parece importante, vamos a ver un poco qué es la táctica. Y la vamos a ver partiendo de unas palabras de Fernández Duro, precisamente. En esto consiste el arte de la guerra, en conocer las ventajas y desventajas de cada elemento y saber utilizarlas. Esto me permite reivindicar además la figura de Fernández Duro, que evidentemente es un historiador sobrepasado en muchos de los conocimientos, porque la investigación histórica sigue progresando y hay seguramente hoy historiadores que saben mucho más que él, pero le aventajaban en conocimientos, no en sabiduría. Yo creo que todavía no he encontrado a ningún historiador naval, que no sea ninguno de los aquí presentes, los que aquí presentes sí, pero el resto capaz de realmente interpretar la historia, explicarla, analizarla también como Fernández Duro. Y basta esta frase que coloco aquí para que la tengan. El arte de la guerra, efectivamente, la táctica no consiste en seguir un principio determinado, sino en ajustarse a lo que uno tiene, a lo que tiene el enemigo y sacar ventaja con lo que tiene, que a veces es diferente y que rara vez es superior. En general, lo que se busca en la táctica es buscar un punto de desequilibrio con lo que Dios le ha dado, y lo puede hacer con barcos grandes porque son más grandes o con barcos pequeños porque son más pequeños. De todo hemos visto en la historia militar. Lo que sí tenemos claro es que don Álvaro de Bazán fue capaz de dar un carácter especial a sus batallas, a sus empresas militares. Y si yo tuviera que justificar el valor de don Álvaro de Bazán como figura histórica, como figura naval, pues podría llamar como testigo a su rey, a Felipe II, que lo ennobleció. No era tan corriente en aquellos tiempos.
Alfonso X el Sabio había escrito que la primera cualidad que se necesita para mandar una fuerza naval era el linaje, porque el linaje era lo que daba vergüenza, honor, lo que permitía a las personas que estuvieran a la altura de sus responsabilidades. Pero Bazán no era noble, era hijo de un señor de la guerra, poderoso evidentemente, pero no tenía nada que ver con sus coetáneos, con el duque de Alba o con Alejandro Farnesio, que habían nacido ya con ese poder. Si el rey lo ennobleció, no fue seguramente por agradecerlo, sino porque necesitaba darle ese carácter de nobleza para llamarlo a mayores empresas. Y esa es la razón por la que primero lo hizo Marqués de Santa Cruz y luego Grande de España. Llamaría también en defensa de don Álvaro como testigos a sus subordinados, a ese Cervantes que le llamó rayo de la guerra y padre de sus soldados, como nos contaron ayer. Llamaría a los artistas de la época, no solo a Lope de Vega, que es sus conocidos versos, sino también a Luis de Góngora, que dijo que las hazañas de don Álvaro Bazán eran alma del tiempo y espada del olvido. No sé exactamente qué quiere decir con eso, pero suena muy bien. Hay que reconocer que Góngora siempre es difícil de interpretar. Llamaría a los historiadores. Aquí he copiado un inserto de una publicación de la Marina Británica llamada Batallas en la Mar, Battle at Sea, en la que solo menciona a lo largo de la historia de la guerra naval a dos marinos españoles, Roger de Lauria y don Álvaro de Bazán, y de él dice que fue capaz de adaptarse tanto a las galeras como a la batalla en el océano, algo particularmente difícil en aquellos tiempos. Y desde luego llamaría a la Armada, que tiene a don Álvaro de Bazán sentado en el patio de aulas, rodeado de los valores que nosotros creemos que representan a la institución: honor, valor, disciplina y lealtad. Creo que don Álvaro de Bazán merece esa consideración. Pero como no puedo llamar a ninguno de estos testigos, pues solo puedo hablar yo. Entonces voy a dar yo mi propio testimonio y luego ustedes deciden. Antes de entrar en la figura de Álvaro de Bazán y en esta batalla concreta, a mí me gustaría hacer algunas consideraciones. Lo primero que es importante entender es que hay muy pocas batallas navales decisivas. En tierra tenemos muchas y en la mar hay muy pocas. ¿Por qué? Porque para que haya una batalla naval decisiva, los dos bandos tienen que estar de acuerdo. En tierra no. Si uno tiene que defender una ciudad, pues tiene que defenderla y tendrá que hacerlo con lo que tenga. Pero la mar no se posee. El que no tiene fuerza suficiente se retira sencillamente y espera otro día. Y por eso es quizás sorprendente que don Álvaro de Bazán haya participado en dos de las dos más grandes batallas de la historia de la Armada, la batalla de Lepanto y la batalla de la isla de San Miguel. De la batalla de Lepanto ya han hablado ustedes, no voy a entrar en mucho detalle. Veremos más adelante la isla de San Miguel, pero hay que recordar que una batalla naval decisiva por naturaleza tiene que ser bastante equilibrada porque ambos bandos han aceptado empeñarse en combate por una u otra razón. Lo segundo que hay que darse cuenta es de que estamos hablando de batallas del siglo XVI, hace mucho tiempo. Tenemos fuentes primarias, es verdad, varias hablando de esta batalla. Hay una historia que no se sabe muy bien quién ha firmado, pero que estaba en los archivos de don Álvaro de Bazán y podemos asumir que contaba con su aprobación. Está otra historia que tampoco sabemos quién ha firmado muy bien, las copiaron en su día los marinos que empezaron a crear el archivo histórico de la Armada, pero que representa la visión desde el San Mateo, luego lo veremos, y también un parte que dio Miguel de Oquendo a bordo de la Concepción. Eso es lo que tenemos. No coincide ninguno de los tres, evidentemente, más que en algunas cosas, porque en aquellos tiempos, incluso si se quería rendir una relación exacta de lo que ocurría, no se podía. Cada uno escribía de lo que había visto y, en general, lo que le había asustado le llamaba más la atención y lo ponía en letras mayúsculas. Hoy día no sabemos muy bien lo que está pasando en Ucrania, a pesar de todo lo que ocurre. Lo que está pasando en Irán, pues hay que imaginarse lo que pasaba entonces en las batallas de antaño. No se sabe muy bien, no hay constancia de lo que entonces se hablaba.
Se analizan con mucho sesgo las batallas de todas las épocas. Yo recuerdo, haciendo el curso de Estado Mayor en Londres, en un ciclo sobre operaciones anfibias, estudiamos el desembarco, el fracaso aliado en el desembarco de Narvik, y alguien concluyó que aquello salió mal, porque el mando centralizado alemán respondía con más eficacia que el mando diversificado aliado. Y en Normandía, que aquello salió bien, decían que el mando centralizado alemán respondía con menos eficacia que el mando diversificado aliado. O sea que realmente, al final, se escribe la historia, la escribe el ganador y la escribe como cada uno quiere. Esta imagen que he puesto aquí de la batalla de Prevesa nos muestra un poco, aunque ya se ha hablado de la batalla de Lepanto y no pienso extenderme, que aquellos que dicen que la batalla de Lepanto, que los hay, era una batalla que había que ganar porque las galeras cristianas, las galeras sobre todo de Felipe II, eran más grandes, más pesadas, con mejor artillería, con arcabuces en lugar de arcos y flechas, en lugar de las otomanas. Bueno, no pasó exactamente lo mismo en Prevesa. Los mismos barcos que no ganaron por ser más pesados, sino ganaron por ser más ligeros, por así decirlo. Aunque es verdad que en Prevesa no se llegó a comprometer la batalla. De Lepanto se ha hablado, pero sí que me gustaría puntualizar algunas cosas. Lo que se ha escrito sobre Lepanto y que se ha contado muy bien, indudablemente, es una versión probablemente aproximada de lo que ha ocurrido. No podemos estar convencidos de lo que hizo cada galera, de lo que hizo cada comandante, de lo que pensó uno, de lo que pensó otro, de cuál fue el que estaba en un lado, cuál fue en otro. Pero hay dos cosas que sí que tenemos claras. Una es quién ganó, y eso es importante, ganamos, y hubo muchas galeras otomanas apresadas. Y otra, conocemos el plan, no sabemos exactamente cómo se condujo, la niebla de la guerra lo tapa todo, pero conocemos el plan. Y el plan, he copiado aquí las instrucciones que le da don Juan a Álvaro de Bazán, a quien, como don Juan tenía que liderar, por así decirlo, ponerse al frente de la escuadra de la Santa Liga, porque lo necesitaba para inspirar a sus subordinados, le dio en la práctica, dándole la reserva, le ha dado a don Álvaro de Bazán el mando táctico de la reacción. El resto va a combatir, empeñado, el mando táctico de aquello que puede reaccionar, y le dice: las resoluciones que habrá de tomar habrán de ser según las ocasiones y necesidades, remitiéndose a la prudencia y valor del dicho marqués. Solamente se le encarga lo que yo confío que por sus muchas buenas partes he hecho elección de su persona. Este es don Álvaro de Bazán, y esta instrucción de don Juan lo describe mucho mejor que lo que podamos imaginar que ocurrió exactamente en el campo de batalla. Vamos ya a llegar al tema que vamos a tratar ahora, que es el problema de las Islas Terceras. Nos acaban de contar cómo fue la conquista de Lisboa. La conquista de Lisboa dejó prácticamente todo el imperio portugués en manos de Felipe II, pero quedaban las Islas Azores, donde se refugiaron los partidarios del prior de Crato. Las Islas Azores tenían una importancia estratégica enorme en aquella época y eran una prioridad absoluta para Felipe II por dos buenas razones. Una de ellas era política. Eran la manzana podrida del cesto de su imperio y, por lo tanto, podría haber un contagio si no se cortaba pronto esa insurrección. Y la segunda, más importante todavía, era en el punto de recalada de las flotas de las Indias Orientales y de las Indias Occidentales, de ambas fuerzas. Era un asunto, por tanto, urgente. En 1981, Felipe II, un rey muy presionado, porque no tenía recursos para combatir en tantos frentes con tantos enemigos como tenía. Nunca los tuvo. Pocos años antes, además, había habido una bancarrota española, y manda una fuerza pequeña a las órdenes de Lope de Figueroa, 2.200 infantes, una docena de barcos, para tratar de recuperar la Isla Tercera, la capital de las Azores. Pocos días antes de esta llegada de Lope de Figueroa a la zona,
estaba previsto que recalasen allí las flotas de las Indias Orientales y Occidentales y, por lo tanto, mandó adelantada a una fuerza más pequeña al mando de Pedro de Valdés para proteger esas flotas de Indias que tenían que llegar y para advertirles que no recalaran en las Azores, pues que la capital de las Azores estaba en manos del enemigo. Sabía además que Manuel de Melo, que mandaba la flota de las Indias portuguesas, era partidario del prior de Crato, o sea que se trataba de conseguir que las flotas de Indias llegaran a la península. Pero Pedro de Valdés, seguramente en busca de fama y fortuna, decidió atacar por su cuenta, tratar de desembarcar en las proximidades de la capital de la Isla Tercera, con apenas 600 hombres y fue derrotado. Y eso, la historia dice que al final lo que le derrotaron fue una estampida de bueyes provocado por los portugueses. Bueno, es posible que hubiera un buey o dos ahí involucrados en todo esto, pero no importa exactamente lo que ocurrió. Atacó con fuerzas inferiores a las que necesitaba y con eso le dio ventaja al enemigo. Porque Lope de Figueroa, una vez rechazado Pedro de Valdés, decidió que con lo que tenía, una vez que se había perdido el efecto sorpresa, una vez que los portugueses habían reforzado las pocas playas accesibles que había en la Isla Tercera, no era momento de intentarlo otra vez y hubo que dejar la campaña para el año siguiente, 1582, y aquí es donde interviene Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán reúne una armada que estaba previsto que fuera suficiente para la conquista, que se va retrasando como siempre porque estas empresas requieren mucho dinero y el rey Felipe II no lo tenía o no lo quería poner sobre la mesa. Hay que recordar que no teníamos una armada permanente tal como la entendemos, excepto quizás la docena y media de galeones que se dedicaban a proteger las flotas de Indias. El resto de las armadas de la monarquía eran prácticamente buques mercantes, que no eran mercantes, realmente podían llevar los mismos cañones que los buques de guerra, pero que pertenecían a otras personas y que eran requisados para la ocasión. La mayor parte de las fuerzas navales se constituían así y eso dejaba realmente esa forma de organizar las armadas por parte de los austrias tuvo muchas consecuencias porque poco a poco, a medida que el rey iba utilizando más los barcos de particulares para sus campañas, se iba desincentivando la construcción naval, se iban desincentivando los fletes y al final, cuando llegó, como se nos dijo antes, en la década del 1660, la necesidad de hacer la pinza para volver a tomar Lisboa, realmente la Armada no tenía más barcos que los pocos que mantenían los vestigios de la carrera de Indias. Así pues, con gran esfuerzo y cierto retraso, Álvaro de Bazán gestionó, era un gran organizador, gestionó la creación de una armada. Entre Lisboa y Cádiz iban a salir alrededor de 40 barcos de Lisboa y otros 20 más de Cádiz para la conquista de la Isla Tercera. En el momento de la victoria de la toma de Lisboa, las dos islas más a levante del archipiélago se habían declarado partidarias de Felipe II. Por lo tanto, San Miguel, la isla de San Miguel y la isla de Santa María pertenecían ya a la corona española, a la corona de Felipe II, portuguesa de Felipe II para ser más precisos. Él tenía apoyo allí. Cuando salen a la mar, a pesar de salir en julio de 1582, se encuentran con mal tiempo. El Atlántico es así, no siempre se puede contar con que la mar va a favorecer las operaciones. Un mal tiempo que afecta tanto a los buques que salen de Lisboa y que obliga a retroceder a algunos de los barcos de la flota de don Álvaro de Bazán, como sobre todo a los que han de salir de Cádiz al mando Martínez de Recalde, perdón. La edad ya no me permite recordar los nombres con tanta facilidad como lo hacía en el pasado. Al mando de Juan Martínez de Recalde salen 20 barcos más que deben de incorporarse a la flota, a la armada de don Álvaro de Bazán. Pero estos barcos se ven muy retrasados y también se impide la salida, el temporal impide la salida de las galeras de Benavides. Por lo tanto, cuando llega a la isla de San Miguel, don Álvaro de Bazán se encuentra con que una armada francesa mercenaria, una armada francesa que sirve a Catalina de Médicis, pero como estamos en tiempo de paz no lo puede reconocer, ha llegado antes que él y ha desembarcado en la isla de San Miguel.
La armada de don Álvaro llega justo a tiempo, obliga a reembarcar a las fuerzas francesas y salen a la mar para enfrentarse. Y ahí es donde vamos a tener la visión un poco de lo que es la táctica naval del momento. ¿No se ve? Ah, vale. No importa, puedo tratar de describirlo con más o menos fortuna. Yo creo que es el propio ordenador que se ha aburrido de esta conferencia, ¿no? Ha decidido tomarse un descanso. Bueno, vamos a ver entonces cómo se plantea todo esto. ¿Qué tenía en la cabeza don Álvaro de Bazán? Pues no lo sabemos, realmente él no lo ha dejado escrito. Se puede deducir en parte de los informes que hay de la batalla, pero realmente son muy parcos. A la hora de, como no están escritos por el propio Marqués, apenas reproducen sus procesos mentales. Voy a hablar entonces un poco de cómo se plantea la táctica en aquella época y hoy. La primera publicación que habla de táctica en aquella época es El espejo de navegantes de Alonso de Chaves. Trata muchas cosas, pero trata también la táctica. Y dice, en el caso de un enfrentamiento entre dos escuadras grandes, se formará en línea de frente. ¿Por qué en línea de frente? Porque llegan todos los barcos al combate a la vez y en principio parece más inteligente que llegar uno por uno. Evidentemente esto es la única indicación que tenía por escrito, don Álvaro Bazán. Seguramente había leído Espejo de Navegantes, su formación académica era muy buena. Andando el tiempo, evidentemente, se llegaron a hacer publicaciones tácticas muy sofisticadas y aquí en la transparencia tenemos desde lo que escribió el Marqués de la Victoria, que escribió manuales tácticos en el siglo XVIII, hasta los manuales tácticos modernos que le dicen a uno lo que tiene que hacer en cada momento del combate. Cuando se habla de táctica, en general, en los análisis que se pueden leer, casi siempre se habla de formaciones, se habla de cómo voy a disponer las fuerzas para enfrentarme al enemigo. De hecho, en línea de frente, en línea de fila, sujetando al enemigo por las alas y rompiendo el centro o viceversa. Yo me atrevería a decir que muchas de las batallas que se han ganado sujetando al enemigo por las alas y rompiendo por el centro o viceversa estaban planeadas al revés, porque al final uno nunca sabe cómo van a salir estas cosas. Pero era, en principio, cuando se habla de táctica, parece que hablamos de formaciones. Y hay algo mucho más importante que las formaciones. Cuando don Álvaro de Bazán se enfrenta por primera vez en las terceras a la escuadra de Strozzi, tiene que resolver un problema. ¿Cómo crear ese desequilibrio que le permita ganar esa guerra? Con la formación, no hay nada en los documentos de que disponemos que hable de la formación. Precisamente por eso cada analista histórico lo ha llevado a donde quiere. Hay quien defiende que don Álvaro de Bazán inventó la línea de fila porque luego se practicó la línea de fila y parece inteligente pensar que podía haberlo hecho sencillamente porque los galeones y las naos de entonces tenían los cañones en los costados y por lo tanto parece lógico que sea en línea de fila. Pero no es así, no hay nada que nos lo permita decir. Don Álvaro de Bazán se encuentra con que el primer día que se encuentra la flota, a la armada de Strozzi a lo largo lejos en el horizonte y manda formar, es la única formación que nos consta que adopta, en línea de frente, como decía Alonso de Chaves. No se llega al enfrentamiento, porque cae el viento y no se llega al contacto entre las dos fuerzas. Pero todavía van a quedar 4 días más de maniobras antes de llegar al enfrentamiento definitivo y don Álvaro no vuelve a ordenar una línea de frente. ¿Por qué lo hizo el primer día? A mí me gusta más explicar por qué no lo hizo a continuación. Probablemente la razón por la que cambió de idea es porque vio que los portugueses eran muchos más. Y la línea de frente, diga lo que diga, Alonso de Chaves, no es buena cuando uno se enfrenta a una fuerza mayor, con barcos más pequeños pero más rápidos que le pueden envolver con facilidad por las alas. Descartada esa formación, don Álvaro de Bazán tiene que encontrar una alternativa.
¿Y cuál es esa alternativa? ¿Cuáles son sus ventajas? No pensemos en la formación. ¿Cuáles son sus ventajas? Barcos más grandes, más potentes. ¿Cuáles son sus desventajas? Barcos más lentos y menos barcos. Tiene el número de soldados es algo inferior, pero no demasiado, y él lo que tiene sencillamente es una fuerza asimétrica. Y tiene que encontrar en esa asimetría aquello que le permita ganar esta batalla. Bien. Las fuerzas, ¿qué decide hacer don Álvaro de Bazán? Decide juntar los barcos, porque con eso reduce el espacio de la maniobra de Strozzi, que tiene casi 70 barcos, mientras que a él solo le quedan 27. Decide juntar los barcos y toma una decisión todavía más importante tácticamente, porque el problema que es el primero que se le presenta es ¿y qué es lo que hago yo ahora? Tiene el enemigo 70 barcos, yo tengo 27. ¿Qué voy a hacer ahora? Podría retirarse, evidentemente, y dejar que el enemigo tomara la isla de San Miguel y también se apoderara de las flotas de Indias que llegaban en verano por allí. Podía atacar, pero la verdad, atacar con 27 barcos, a 70 o 60 y muchos barcos que tenía el enemigo, no tenía demasiada sensatez. Tenía un factor más adicional. Él sabía que de Cádiz había salido Juan Martínez de Recalde con sus 21 naos. Tenía 2 galeones y 19 naos a sus órdenes. ¿Cuándo iban a llegar las naos de Martínez de Recalde a la zona? No lo sabía. No había satélite, no había comunicaciones radio. Eso es algo que tenían en la cabeza tanto él como Strozzi. Por lo tanto, la solución que ideó don Álvaro de Bazán es sencillamente mantenerse con la fuerza disponible en la zona, esperando a esa llegada de Martínez de Recalde. Y eso es lo que ocurrió durante los siguientes días. Juntó los barcos, que es parecido a lo que ocurrió después, por cierto, con la Gran Armada en 1588, porque eso le daba ocasión de concentrar, aprovechar esa ventaja que tenía de barcos más poderosos y menos numerosos, porque en una agrupación de barcos juntos, como ocurría con las carretas de los vaqueros en el oeste americano, es mucho más difícil que el enemigo pueda abusar de esa superioridad numérica, y también si trata de rodear a la formación se encontrará con buques defendiendo a ambos bandos. Se encontrará en realidad con una formación que opera con líneas internas. Se producen finta tras finta durante 4 largos días. No vamos a entrar en ellas, pero vamos a llegar directamente al combate. El día del combate, Strozzi, presionado por el tiempo siempre es muy importante, no sabía cuándo iba a llegar Martínez de Recalde y prefería combatir evidentemente a las 2 fuerzas de la monarquía hispánica por separado, se apresura y decide atacar en las condiciones que había establecido don Álvaro de Bazán, con la fuerza formada como él quería. La historia cuenta batallitas, lógicamente, de lo que ha ocurrido. Para la historia ha quedado que el galeón San Mateo, el buque insignia de Lope de Figueroa, se salió de la línea para desafiar a Strozzi, y que fue precisamente esa provocación la que provocó la batalla. En ninguna fuente primaria aparece esta cuestión. Lo que aparece en el informe que parece propio de don Álvaro de Bazán es que el San Mateo se quedó atrás por azares de la navegación, pero queda bonito efectivamente dejarlo como una provocación o como una finta. Ni siquiera el informe escrito en el San Mateo habla de semejante retraso. Niegan el retraso, pero dicen sencillamente que fueron el objetivo del ataque. ¿Qué es lo que pasó? Evidentemente ese barco se quedó atrás y Strozzi atacó ese barco con toda su fuerza. Era uno de los 2 grandes galeones de España, galeones portugueses, no construidos en España, y que había conseguido don Álvaro de Bazán precisamente en Setúbal, en la batalla que se nos ha contado. Son galeones más grandes que los españoles en general, porque las Indias portuguesas estaban más lejos que las españolas y funcionaban con barcos más grandes para rentabilizar el viaje, un viaje además sin escolta. Estos galeones, que eran, insisto, muy poderosos, se concentraron en el San Mateo el ataque de los 2 buques principales de la armada de Strozzi, de la capitana, la de Strozzi, y de la almiranta de Brissac.
Luego, evidentemente, los informes del San Mateo dicen que no fueron 2, sino 5 barcos con los que combatieron y que estuvieron 4 horas combatiendo en solitario contra ellos. Otros informes aseguran que no era exactamente así. Vamos a fiarnos más del promedio de lo que ocurrió y parece que, efectivamente, como él se había quedado atrás, el San Mateo, estaba a barlovento y fue difícil llegar a socorrerlo. Había 2 barcos le abordaron y es importante, según las crónicas generales, estuvo 2 horas efectivamente combatiendo en solitario, pero el resto de la escuadra de la armada de Álvaro Bazán también estaba combatiendo con los que tenía a su alrededor. Aquí, por así decirlo, podemos ver una posible localización de los barcos durante la batalla. Yo creo que si hiciera este croquis cualquiera de los que estaba embarcado en cualquiera de los buques de que estamos hablando, tampoco podría hacerlo con mucha más precisión. Los relatos son los que son. Pero lo que sí que está claro es que después de 2 horas de combate en el San Mateo, empezó a recibir refuerzos. Una vez que Álvaro de Bazán, a bordo del San Martín, del buque insignia, se consiguió deshacer de los barcos que le frenaban, empezó a enviar refuerzos al San Mateo, donde se estaba jugando realmente el resultado de la batalla. Y las primeras fueron 2 naos, la Juana, que abordó por la otra banda al buque insignia, al buque de Strochi, y la María, que abordó al buque de Brissac. Ahí se mantuvo la batalla durante mucho tiempo, y fue una batalla muy dura. Pero hay que recordar una cosa: la artillería de entonces, con las bajas velocidades iniciales, con la calidad de los cañones, que tampoco eran demasiados, no era un arma decisiva. Estamos pensando en lo que ocurrió en Trafalgar. En Trafalgar, evidentemente, los cañones decidían las batallas, no todavía en la época de la batalla de la isla San Miguel, no todavía en el siglo XVI, incluso a finales del siglo XVI. Lo mismo se pudo ver luego con la Gran Armada, unos años después. La artillería no era decisiva, había que resolver los combates al abordaje. Y eso es lo que hace que no tenga mucho sentido esa formación en línea de fila que algunos autores han creído que adoptó en su momento don Álvaro Bazán, sin ninguna evidencia, y es más, un poco en contra de lo que dicen las fuentes primarias. Las fuentes primarias nos dicen que, a pesar de ser bombardeado, a pesar de ser cañoneado por muchos buques, la batalla se daba en las cubiertas de los navíos, en la cubierta en concreto del San Mateo. San Mateo, después de esas 2 horas de batalla en solitario y luego continuando la batalla junto a los demás, tuvo, en una dotación de unos 380 hombres, tuvo 40 muertos y 71 heridos, que es una proporción bastante alta, pero en absoluto comparable a las peores de Trafalgar. Entre la Juana y la María le dieron un respiro, un tiempo suficiente para que acudiera a Oquendo a bordo de su nao, de la Concepción, que embistiera como si se tratara de una galera. Todavía estaban experimentando lo que se hacía con este tipo de buques en la mar, embistiera como si fuera una galera a la almiranta de Brissac y la separara del San Mateo, con lo cual el buque insignia, el de Strochi, también rompió el contacto y quedó prácticamente la nao de Brissac, el galeón de Brissac, pequeños galeones franceses de Brissac, quedó enfrentado a la Concepción y a la Juana. Mientras tanto, Strochi, con su buque insignia, se despegó del San Mateo, pero se encontró con el San Martín, el buque insignia de don Álvaro Bazán, que volvía de enfrentarse con otro grupo de franceses un poquito más al norte. Se lo encontró, pues por así decirlo, de boca, y se llegó al mismo resultado que en la batalla de Lepanto. Los 2 buques insignias abordados, al abordaje, resolviendo el combate. Evidentemente, el San Martín, un barco más grande, más poderoso, con la ayuda de la nao Catalina, consiguió rápidamente rendir al buque insignia de Strochi, herir de muerte a su capitán,
el Brissac también abandonó la acción y con eso pues prácticamente se puso fin a la batalla. Una batalla en la que los españoles aseguraron haber hundido 10 barcos franceses y los franceses aseguran que perdieron 4. Probablemente la cifra sería 4 porque es el que al final uno cuenta muchos hundidos, pero al final lo que vale es lo que a uno le falta, ¿no? Aquí hay 4 barcos menos de los que había ayer. No importa mucho si hunden 4 o si se hunden 10 barcos. Las guerras no consisten, o las batallas no consisten en hundir más barcos del enemigo, en matar más soldados. El que se queda dueño del campo, al final, es el que gana. Gracias a esta victoria, la amenaza naval que proporcionaba o que presentaba Francia contra las Azores desapareció y a partir de ahí se abrió el camino para un desembarco. Martínez de Recalde todavía tardó 2 semanas en llegar y entre que llegó con muchas dotaciones enfermas, que los buques de don Álvaro de Bazán habían sufrido también bastante en la batalla, con buen criterio, se aproximaban los temporales del otoño, don Álvaro de Bazán decidió dejar el desembarco en la Isla Tercera para el año siguiente. ¿Queda algo de tiempo? No, pues... Bien, pues vamos a hablar muy rápidamente de lo que ocurrió al año siguiente. Al rey Felipe, evidentemente, no le pareció muy bien el dejar la batalla o dejar el desembarco para el año siguiente, pero lo aceptó. Tenía confianza en don Álvaro de Bazán y, bueno, con alguna regañina aceptó el posponer un año entero el desembarco hasta que don Álvaro pudiera tener todas las fuerzas necesarias. Lo más importante que le faltaba en el año 82 había sido las galeras. Las galeras no habían llegado a las Azores y las galeras eran importantes para el plan de desembarco porque eran las que iban a remolcar a las lanchas que iban a ser necesarias para la operación anfibia. El desembarco de Álvaro de Bazán en las Terceras, nuestros infantes de marina suelen decir que es la primera operación anfibia. Como partidos del siglo, primeras operaciones de anfibias hay muchas. Esta es una buena candidata a serlo, porque desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista de los medios, es verdad que la doctrina aplicada se parece bastante a la que yo estudié en la Escuela Naval y la que todavía se emplea en ciertas situaciones tácticas para los desembarcos modernos. Las operaciones anfibias son el triunfo de la maniobra sobre la atrición. Se trata de buscar una zona poco protegida. La selección del punto de desembarco es muy importante porque, insisto, no son desembarcos administrativos, no se trata solo de poner el pie en tierra, sino de poner el pie en tierra combatiendo. Y esto lo consiguió hacer bastante bien Álvaro de Bazán en las Terceras, con una finta sobre playa, en un sitio donde estaba menos protegido que los demás, a pesar de las dificultades de la maniobra. Consiguió en muy pocas horas vencer la resistencia inicial, poner una primera ola de 4.000 hombres en tierra, él a la cabeza, por supuesto, como se hacía en aquellos tiempos. Y para cuando los franceses y portugueses quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde y prácticamente la conquista de la Isla Tercera se convirtió en un paseo militar porque se hicieron las cosas bien en el momento del desembarco. Para terminar, unas palabras, solo para recordar, en agradecimiento a don Álvaro de Bazán, a la familia de don Álvaro de Bazán que estamos aquí y que nos recibe aquí y que mantiene las raíces de la Armada en su Palacio del Viso, solamente una reflexión. García de Cortázar, en su breve Historia de España, que es de todo menos breve, pero es un gran libro, escribió: España debe caminar por el siglo XXI a hombros de la historia. La Armada también, la Armada debe caminar por el siglo XXI a hombros de la historia, y no se me ocurren hombros mejores que los de don Álvaro, que ahí está frente a nuestro archivo histórico, para que la Armada pueda seguir sirviendo a los españoles en el siglo XXI y darle a España lo que necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Ha sido magnífico por aquí. Tenemos unos minutos para formular preguntas, sugerencias, comentarios y demás antes de pasar a formalizar la clausura. ¿Alguien se anima? Pepe. Muchas gracias. Profesor, me ha desvelado, me ha corrido una cortina que tenía yo, porque efectivamente yo viví un año en Lisboa,
tiré o curso superior naval de guerra y la escuela estaba en Alcántara, en la Cordería Nacional, que es el edificio más completo de Europa. Bueno, y entonces me dediqué a estudiar y yo llegué a la conclusión de que fue un paseo militar. Pero claro, ¿a quién leía yo? A Oliveira Martins, a Herculano, a todos los que usted ha englobado. Pero quería que me contestase unas cosas. Primero, ¿es verdad que el rescate de los prisioneros de la nobleza portuguesa por la locura de don Sebastián en Alcázarquivir fue una de las causas principales de abrir las puertas de Lisboa a Felipe II? ¿Sí o no? No, en absoluto. Porque eso lo repiten mucho los portugueses, ¿no? Y el papel de don Cristóbal de Moura en todo esto fue tan importante como dicen. Pues eso... Muchísimas gracias, muy amable. Lo primero, vamos a ver, Felipe II es cierto que organiza toda una campaña para pagar el rescate de buena parte de los soldados que han quedado retenidos en Marruecos después del desastre del Alcázarquivir. De hecho, recupera el cuerpo de don Sebastián, a pesar del mito de que nunca se encontró, y está enterrado en las tumbas que él mismo construye en los Jerónimos de Lisboa. Cierto que ese tipo de rescate, de alguna manera, podía, despertar amabilidad o simpatía hacia la candidatura del rey. Pero hay varios factores que son más importantes. Uno, en primer lugar, el tío del rey muerto, Felipe II era tío de su sobrino, estaba moral y ética y políticamente obligado a tratar de ayudar al ejército de su sobrino derrotado en tierra de infieles. Eso es clave. Por tanto, el rey católico, es el título que tiene el rey de España, tenía que asistir y ayudar a esos católicos que están en Marruecos esperando un rescate. Pero más allá de eso, no hay, por qué pensar que ese agradecimiento se tradujera necesariamente en favorecer la candidatura política del rey. De hecho, en los documentos que uno consulta en esa época, no aparece esa cuestión, el rescate de los portugueses de Marruecos, sino la historiografía de 2 siglos después. Por tanto, en la época yo creo que se percibe como algo que es una obligación del rey, se agradece, pero no vincula políticamente a tenerlo como rey propio de Portugal. ¿Que le pudo ayudar? En muchos casos seguramente sí, tampoco vamos a ser extremistas, pero no es determinante en absoluto. Y en todo caso, con salvación o con rescate o no del ejército de Marruecos, Felipe II estaba dispuesto a ser rey de Portugal, con simpatía de la población o sin ella. Y la mitad no lo veía con mucha simpatía. Bueno, la segunda cuestión es muy interesante, la de don Cristóbal de Moura. Vamos a ver, antes me ha faltado añadir, tal vez me he dado cuenta ahora, cuando hablaba del libro de Julián Rubio, de 1927, cuarto centenario de Felipe II, donde él desarrolla toda la teoría de la conquista política de Portugal por el rey, es decir, la negociación antes que el uso de la fuerza. El objetivo de Julián Rubio, por eso lo hilaba con los iberistas que usted habrá citado, era, aprovechando el centenario del rey, y yo quiero pensar que con buena voluntad, acabar con la leyenda negra que había manchado la imagen de Felipe II como un rey tirano, déspota, intolerante, etc. No, Julián Rubio dice, tenemos un centenario y tenemos un tema que va a demostrar que esa imagen, como mínimo, hay que matizarla. Si Felipe II con Portugal lo que prioriza es la negociación, el pacto, la concesión de mercedes, la jura en las Cortes de tomar de Portugal de los privilegios del reino, respetaremos la lengua, las instituciones, cuando yo no esté en Lisboa, en Madrid habrá un Consejo de Portugal formado solo por portugueses que me asistirán, luego metió castellanos. Todo esto es el objetivo de Julián Rubio. Dicho esto, ¿en qué situación estamos hoy? Y por eso decía que estoy esperando con curiosidad enorme el centenario del próximo año. Es los 500 años de Felipe II. Pues yo espero, confío y tengo la fe puesta en que vamos a equilibrar las dos partes. Es decir, claro que hay una campaña política perfectamente organizada para conquistar a los sectores potencialmente más afines a la monarquía española. Pero, al mismo tiempo, como se es consciente de que esa operación no va a alcanzar la totalidad, ni mucho menos de la población, es evidente que hay que mandar una fuerza militar, y de hecho se manda. Y de hecho se manda y deja una huella muy profunda.
Esta es otra cuestión que la historiografía ha tardado mucho tiempo en reconocer. Claro, parecía que encajaba con la teoría del paseo militar lo de no hay recuerdo del trauma de 1580 porque no hubo trauma. No, hoy sabemos por la sociología y la psicología que los pueblos traumatizados por ciertos episodios bélicos tardan generaciones en reaccionar, entre otras cosas porque es muy humillante recordar una derrota. Está estudiado, y el caso de España, por ejemplo, con la guerra civil es muy claro. Suelen ser 3 generaciones. La primera generación olvida, no quiere volver a hablar del trauma. La segunda resiste, las pregunta, empieza a preguntarse. Y es la tercera la que no es que se haga preguntas, es que reprocha a la tercera anterior que no les habló de la guerra y empieza a idealizar y a crear otro tipo de otra construcción. Esto es, en la guerra civil de Estados Unidos sucedió exactamente lo mismo. Con Portugal no es casualidad que sea la tercera generación desde la anexión de 1580 la que reprocha haber aceptado la invasión de 1580. Hay, por tanto, una maniobra política de Moura magnífica, pero es una parte de toda una estrategia, y termino, que cronológicamente empieza al mismo tiempo que los preparativos militares. Esto está documentado. En nada más morir, incluso antes de morir, por si moría en Marruecos el rey don Sebastián, Felipe II empieza a reunirse con Moura para ver cómo se negocia con las élites de Portugal y al mismo tiempo empieza a ver cómo se prepara un ejército para entrar. No olvidemos que si moría el rey joven, le sustituía un tío anciano, cardenal, que a lo mejor moría en 15 días. Había que estar preparado para entrar militarmente de inmediato. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Adelante. Sí, muchas gracias a los dos ponentes. La verdad es que de la forma que la ha descrito, cuando comparamos con la gestión político-militar de otras intervenciones, la verdad que da la impresión de que Felipe II era un maestro y probablemente si hubiera que plantearse hoy la intervención utilizando la herramienta diplomática, económica, militar, incluso en las cosas que puede parecer un poco duro, a lo mejor un poquito de presión, los que somos profesionales, pues tampoco está mal que haya un poco de combate. Quiero decir que desde un punto de vista, la verdad que tal como lo estaba describiendo, es para describirlo en una escuela de Estado Mayor de así se produce una ocupación y se puede mantener con todos los conflictos que se quieran durante aproximadamente 80 años. Quiero decir que ahí la verdad que me ha parecido singular, digamos, con sus luces y sus sombras. Y luego un tema particular que también les iba a preguntar a los dos ponentes, el tema del dominio del mar. En la época de 1580 se podía hacer eso y en 1640 ya no existía ese dominio del mar. Lo digo para poder plantearse, pues ya no es solo tener muchos barcos o pocos, sino realmente si era posible. Gracias. Primero tú y luego... Como quieras, sí. La primera tú, yo creo, si quieres. Bueno, básicamente sobre lo segundo, la cuestión de la Armada. Vamos a ver, esto a veces es un poco aburrido porque son detalles, pero lo voy a hacer muy telegráficamente. La rebelión de Portugal se produce, el golpe, el 1 de diciembre de 1640. Primera cuestión, es invierno, pleno invierno, final de otoño y las campañas militares en la Europa o en el mundo preindustrial sabemos que son campañas activas de primavera-verano, con excepciones, y hay mucho calor, no se puede, pero durante otoño e invierno se paraliza todo. Por tanto, cuando el duque de Braganza y los que forman parte del golpe se sublevan y consiguen quitar de en medio a la virreina del Palacio de Lisboa y proclamar, sabe que Felipe IV tiene desmovilizadas las fuerzas en Castilla y tardaría semanas o meses en mandar un mínimo refuerzo. Por tanto, eso es clave, tener en cuenta eso. Pero y navalmente, desde el punto de vista naval, que era clave, no olvidemos lo que ha pasado en octubre de 1639, la derrota de las dunas, de Downs. Ha sido un homenaje también, aprovecho a mi maestro don José Alcalá Zamora, que publicó un libro magnífico sobre el desastre de las dunas. Eso causa una, digamos, pérdida naval que los portugueses conocen perfectamente. Y saben que en pleno diciembre del 40, con tropas desmovilizadas y dificultad para movilizar otras, y la armada profundamente dañada tras el desastre en Inglaterra, frente a los holandeses, es el momento perfecto para, como mínimo, que Felipe IV no pueda lanzar una fuerza inmediata y, además, movilizar alianzas, que es la esperanza de los portugueses. Muy breve también. En los años 40,
se va, digamos, recuperando la Armada. Yo he detectado, creo que y documentado, hacia 1648-50 se alcanza un máximo importante en la Armada, con un tonelaje importante. Eso lo tengo publicado. Es a partir de 1652-54, es decir, tras la toma de Barcelona, cuando los recursos ya no dan más de sí, se considera que el gran esfuerzo naval se ha hecho para recuperar Barcelona y neutralizar el ataque de Francia en el Mediterráneo, y empieza a caer en picado la producción de atarazanas. Se va a mantener un poquito en el norte, en el Cantábrico, pero ya lo que es la Armada de Mar Océano, desde finales de los 50 a los 60, no consigue pasar de 25 barcos. Es algo verdaderamente terrible para la monarquía. Por tanto, como la fuerza naval se va no extinguiendo, reduciéndose a límites, yo diría, dramáticos, por los portugueses, que tampoco es que tengan una armada potente, lo que hacen es compensarla con alianzas de Francia y principalmente después de Inglaterra. Eso será lo que, desde el punto de vista naval, permite a Portugal hacer frente al declive de la Armada de España. Sí, pero básicamente es lo mismo. Efectivamente, la derrota de las dunas en el 39 hace prácticamente, siempre quedan flecos, pero hace que la Armada desaparezca ya hasta el siglo XVIII. Hay que recordar que a finales del siglo tuvo que defender nuestros intereses en la mar flotas holandeses y el almirante de Ruyter contratados por la corona. La Armada tardó mucho en recuperarse de aquello, por lo menos 80 años en recuperarse de la derrota de las dunas, y efectivamente el poder naval español desapareció como por encanto. Evidentemente era un final previsto, porque poquito a poquito la monarquía hispánica se encontraba con más frentes de los que podía atender. No llegaba, evidentemente, con los recursos de la monarquía para tener un ejército capaz de combatir en Flandes y además una armada capaz de dominar los mares ante franceses, ingleses, holandeses. Era una historia, un final anunciado, pero coincidió precisamente que fue en el 39 esa derrota decisiva de la Armada, que fue pues, prácticamente el final de nuestro poder naval. Fue el último momento en que la Armada dominó los mares. Un poquito antes. Yo creo que si buscamos un poco la época de esplendor de la Armada, dura desde 1528, cuando cambia de bando Andrea Doria en el Mediterráneo, hasta el 1628, cuando cae la primera flota de Indias ante los holandeses. Justo un siglo. Una última pregunta. Pues... ¿Sí? No. Pues yo para el almirante, y muy brevemente. ¿Fue precipitado o fruto del entusiasmo de la victoria en 1583 de don Álvaro la decisión de Felipe II de empezar a pensar en la conquista de Inglaterra? Bueno, yo creo que era el momento probablemente, o al menos eso pensaba don Álvaro de Bazán, que era el momento. Lo que fue esta vez Felipe II quizá fue demasiado prudente y demasiado cicatero con los recursos. Ambas cosas perjudicaron el planeamiento de la Gran Armada. El posponerla, pues evidentemente al rey que en todos, por lo menos hasta donde yo sé, siempre trató de resolver los problemas en primer lugar por la vía diplomática, como hemos visto en el caso de Portugal, y también ocurrió lo mismo en las Azores, también lo intentó esa vía. Pues le dio demasiado tiempo a la diplomacia, porque quizá el momento para enfrentarse a Inglaterra hubiera sido más cerca del 1583 que del 1588. Pero luego además encima trató de ahorrar recursos, igual que lo había hecho en el primer año de la campaña de las Azores, y para ahorrar recursos trató de combinar las fuerzas de Álvaro de Bazán y de Farnesio en un plan que no convencía a ninguno de los dos, y era un plan impracticable con los métodos de la época. Por lo tanto, creo que ahí la prudencia y lo tacaño que fue el rey en este caso con los recursos también condujeron a aquella derrota que estaba cantada. Pues muchas gracias a los dos ponentes, les damos un nuevo aplauso y pasamos a hacer la clausura. ¿No? Bueno, pues adelante. No sé dónde ponerme para no...
Bueno, pues llegó el momento de acabar. Gracias lo primero a todos los que nos habéis acompañado estos 2 días. Gracias otra vez al Marqués de Santa Cruz, a su familia y a su casa por tanta hospitalidad, por tanta deferencia, por tanto privilegio para todos nosotros. Gracias y enhorabuena a los ponentes de ayer y de hoy. No solamente nos han enseñado, sino que nos han entretenido. Gracias a los que han liderado, que es nuestra catedrática Magdalena Pachis y nuestro equipo de estudios e investigación del Instituto, liderado por el coronel Santi Acosta. Y estamos pensando ya en las próximas jornadas, que serán en el siguiente semestre, posiblemente en otoño, en octubre, y tratarán sobre los marinos vascos. Se trata de alguna manera, rendir tributo a la larga lista de marinos ilustres e insignes originarios de aquellas tierras y costas por el excepcional servicio que han prestado a España a lo largo de la historia. Estamos trabajando en el emplazamiento, seguro que ese es en el norte y ya veremos. Y en definitiva, pensando ya en las siguientes jornadas y en nombre del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, quedan clausuradas, a ver si me sale, las 72ª Jornadas de Historia Marítima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarme. Me ha encantado. Yo recuerdo que escribí